Ya ha pasado más de un año desde el final de la serie Campamento Cretácico, aquella primera serie derivada en el universo de Jurassic Park y que fue el último producto audiovisual que tuvimos posterior a Dominion. Pero en los últimos días se ha confirmado una nueva serie secuela de Campamento Cretácico, con nombre, fecha tentativa de estreno y algunos dinosaurios. Fue durante la 18ª edición de la Toy Fair de Nueva York donde se dio la primicia. En la convención, importantes marcas de juguetes expusieron sus figuras, entre ellas Mattel, compañía que tiene convenio con Universal en comercializar los dinosaurios de la saga. La serie, cuyo nombre se registró en mayo de este año, se llamaría Jurassic World Chaos Theory. Sería nuevamente animada y se emitirá por la plataforma de streaming de la N Roja, y no se sabe más que eso, así que este video será totalmente especulativo. Probablemente la historia se ubicaría entre los hechos de Fallen Kingdom y Dominion, lo que funcionaría para atiborrar esos 4 años vacíos, donde quizás veamos el ascenso de Biosyn, la radiación de los dinosaurios y cómo el ser humano se acostumbró a tratar con estos animales a tal punto de comercializarlos como vimos en la última película. Aunque también es probable, y no descarto, que la trama sea coetánea o posterior a Dominion, ya que con los dinosaurios esparcidos por todo el mundo se abre un abanico de historias por contar en un mundo jurásico, con nuevos personajes y dinosaurios, lo que a mi parecer le daría un toque de aire fresco a la saga. En cuanto a los personajes, se rumorea que veremos a algunos de los campistas regresar, como Darius o Brooklyn, pero ahora como adultos, junto con la nueva protagonista llamada Sydney, una adolescente que perdió un brazo a causa de un animal, lo que le daría a la serie un aire más oscuro y crudo, aspecto que tanto ansiamos ver los fans de la vieja escuela, una serie más madura y que siga el estilo techno-thriller de Crichton. En cuanto a la fecha de estreno, se prevé que sea para fines de agosto de 2024, casi 4 años después del estreno de Campamento Cretácico, así que es muy probable que próximamente se libere algún teaser trailer o el logo oficial de la serie. También se han revelado 6 de los dinosaurios que podrían aparecer en la serie. Trata de tomar esto como una pizca de sal, ya que solo se tiene certeza de que el Allosaurus sí vaya a aparecer, ya que hay una figura que lo demuestra con nuevos detalles. Del resto no hay ninguna imagen oficial y solo son siluetas, que corresponden a figuras recreativas, y tal vez se queden eso, en juguetes y no tengan un protagonismo real en la serie. Recordemos que hubo un caso con un juguete de Triceratops dentro de la línea de juguetes de Campamento Cretácico y durante las 5 temporadas no apareció ninguno, así que tal vez alguno de los 5 dinosaurios que mencione sufra el mismo destino o aparezca en una siguiente temporada, como sucedió con los Baryonyx. Empezando por el Allosaurus. De este dinosaurio ya se había filtrado hace unos meses su figura y se rumoreaba que formaría parte de una serie animada. Ahora, con la confirmación de Chaos Theory, su participación cobra más peso. Este halo no es tan distinto del que vimos en Dominion, siendo de tono azul y marrón y de piel crocodiliana, pero con la novedad de que tiene púas en la cola. El otro dinosaurio sería un Ankylosaurus, no se sabe más, pero no se trataría de Bumpy. Tal vez tenga un rol de relleno como los dinosaurios herbívoros suelen tener en esta saga. Velociraptor. Este dinosaurio que vimos en la segunda mitad en Dominion tendría su versión animada en esta serie. Mortal, voraz y eficaz, sería uno de los grandes peligros al que se enfrentarían los protagonistas. No se sabe si serán Ghost, Tiger, Pantera o Red, o si se trate de una nueva camada, pero lo que sí es seguro es que estos raptores vienen para resucitar la imagen peligrosa y sanguinaria que tenían los raptores de la primera trilogía y que se fue desvaneciendo en la segunda. Suchomimus es otro dinosaurio que conoceremos en pantalla, fuera de las imágenes promocionales, juguetes y videojuegos. Este dinosaurio, que fue descartado varias veces en las películas, finalmente lo veríamos en acción, y ver cómo tratan a este dinosaurio sería algo interesante de ver, o si le darán el mismo uso que le han dado a sus primos. Otro herbívoro, el Pachyrhinosaurus, ingresaría en reemplazo al Sinoceratops, dinosaurio que en un principio iba a aparecer en Fallen Kingdom, pero fue cambiado a última hora por el Sino. No espero mucho de este animal más que la misma función que el anquilosaurio. Y por último, un dinosaurio del que seguro nunca habrás oído, y me incluyo, el Beckel Spinax. Este predador de tamaño mediano ya generó cierta polémica en las redes, ya que todavía se discute su existencia, porque el espécimen solo consta de 3 vértebras articuladas.
con las espinas neurales altas, lo que tendría una apariencia similar a Concavenator o a Acrocanthosaurus. Qué genial es volver a tener noticias de la saga Jurassic. Ha pasado más de un año sin tener material nuevo, pero acá es cuando arranca la nueva era de Jurassic World, con una nueva serie, nuevos personajes y nuevas aventuras. La saga demuestra que aún es explotable fuera de las islas o santuario, y ver una historia en un mundo poblado con dinosaurios es algo que Dominion no aprovechó al máximo y por fin veremos. Por mi parte, extrañaba traer algo de contenido nuevo para hablar en el canal, y aunque últimamente me estoy tomando demasiado tiempo en preparar nuevos videos, ahora podré darle la frecuencia que necesitaba. Y eso es algo que se repetirá con Chaos Theory, ya que seguramente vuelva a las filtraciones, análisis, teorías, etc. En fin, temas de qué hablar y espero que sea de tu agrado. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.